todos están en segundo año y es el primer año de cursada. Vamos a hablar de cataratas traumáticas. Son patologías bastante frecuentes verlo dentro del contexto del trauma y tiene algunas particularidades en el manejo. La catarata dentro del trauma, la catarata traumática dentro del trauma, dependiendo de la serie, dependiendo del tipo de trauma, la catarata traumática tiene una incidencia entre el 30 y el 75% aproximadamente, ¿no? Eso varía según la discusión, según qué tipo de traumas incluyen, la violencia del trauma, pero si de cada 10 traumas, 3 pueden presentar cataratas, es un riesgo bastante elevado, una prevalencia bastante elevada. Ahora, la catarata, ¿por qué se forma en el contexto del trauma? ¿Cuáles son los mecanismos que implican que se forme una catarata? Lo que se les ocurra, lo que crean que por qué se forma la catarata. ¿Por qué se forma una catarata normalmente? Aumenta la densidad del núcleo. ¿Y por qué se da eso? Y por la vejez, por la cantidad, aumento de la cantidad de fibras y de células. ¿Por qué se pone opaco el cristalino? ¿Por qué se ve amarillo el cristalino? Como que se hidrata. ¿Por qué? Es como que se hidrata. ¿Por qué el núcleo se ve amarillo cuando hay una catarata senil? Se desorganizan las fibras. ¿Qué pigmento hay que se ve amarillo? ¿Qué otro pigmento tenemos en el cuerpo que nos tiñe de amarillo? Eso es uno. ¿Qué más tenemos amarillo? Que depende de la hidratación. La orina. El cristalino, el núcleo cristalino se ve amarillo porque tiene urobilinógeno. Por eso las cataratas seniles, por eso tienen esa coloración. Las cataratas traumáticas generalmente vamos a ver cataratas de color blanco, pues se dan en poblaciones más jóvenes y el mecanismo no es el envejecimiento, sino es una anoxa aguda que puede ser directo, que puede como una herida penetrante, rompe la cápsula. Eso es una forma de generar catarata. O indirectos que son a través de que la cápsula no se rompa, pero sí que se estire, o una radiación calórica o ionizante, o infrarrojo, o un shock eléctrico. Por ejemplo, el paciente ha visto alguna vez un paciente electrocutado que hace cataratas, y el paciente se electrocutó en el brazo, en una pierna, y desarrolla cataratas. El mismo shock eléctrico es capaz. Las cataratas infrarrojas es lo que se llamaba antes los sopladores de vidrio, de los que trabajan en la industria que tienen calor cerca del ojo de forma crónica, ¿no? Y la importancia de la catarata, porque en el contexto del trauma, uno muchas veces la catarata la toma como importante y realmente pocas veces persigue una urgencia la catarata, y lo que prima en el trauma es otra patología la que tiene prioridad. En el contexto, por ejemplo, de una lesión directa, de un trauma penetrante, como en este caso, ¿qué es lo primordial en esta herida penetrante? En la última clase me lo tienen que decir. Cerrar el ojo. Pueden ponerle antibióticos intraoculares, pueden darle antibióticos vía oral, lo que ustedes quieran, pero lo principal es cerrar el ojo. Pero la catarata está ahí, y esta catarata se da por un mecanismo directo, se daña la cápsula, las proteínas se hidrata y eso pacifica el cristalino. Ahora, primero, cuando ven una catarata así, ustedes muchas veces hablan con el pronóstico visual del paciente. El pronóstico visual del paciente en una catarata senil, ¿cómo lo toman? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo sabemos que vamos a operar una catarata y va a tener buen pronóstico, el paciente va a ganar visión? No te escucho, perdón. Sí, pues es el LOTMA. Uno puede tener una idea, o uno lo toma con estenopédico, la visión se corrige y tiene un OCT y ve cómo está la mácula y ve los demás medios, ve cómo está la córnea, etc. Ahora, muchas veces no podemos hacer esto en una catarata traumática, y el principal valor que tenemos en cuanto al pronóstico visual es la agudeza visual inicial. Cuanto peor es la agudeza visual inicial del paciente, peor va a ser la agudeza visual en el postoperatorio, porque generalmente está asociado a otros factores, como por ejemplo cuando la herida penetrante tiene mejor pronóstico, una herida corneal o una esclerocorneal o una escleral. ¿Mejor pronóstico? ¿Un escleral? ¿Escleral tiene mejor pronóstico? ¿Un trauma penetrante escleral tiene mejor pronóstico que una corneal? Una corneal.
Uno corneal. Pero porque en la visión no. Porque el esclero corneal o el corneal, ¿qué otra cosa se puede dañar? La coroides y la retina. Entonces, cuanto más posterior es el trauma, más riesgo de complicaciones vitales para el ojo, como puede ser la retina o la coroides. Si tienen prolapso vítreo o tienen prolapso uveal, obviamente si tienen hipema o un hemovitrio y si se puede ver por una ecografía un desprendimiento de retina, todo eso son pronósticos malos para la catarata traumática. Ahora, como dijimos recién, lo primero es cerrar la herida. La catarata es secundaria. La catarata, uno puede tener esta catarata ¿durante cuánto tiempo? Hasta que empiece a aumentar mucho la presión intraocular. Bueno, sí, O la sea, PIO. Una es la PIO, una es la control de la presión. Si la presión no aumenta, la catarata puede, no tiene una urgencia de Sí. operarla. La inflamación, ¿no? ¿Cómo se llama cuando el cristalino genera inflamación en el ojo? Claro, exactamente. Cuando hay una alteración, exacto, hay una alteración inmune, una respuesta inmune inflamatoria a las proteínas del cristalino que están dentro de la cápsula, que el organismo las reconoce como extrañas, o si, recordemos que en el contexto de una herida penetrante con rotura de cristalino, pérdida de vidrio o con rotura uveal, hay más riesgo de infección y por lo general cuando uno se lastima con algo que no está estéril, ¿no? Entonces, si hay infección, si hay inflamación, si hay aumento de la presión, son tres indicaciones que nos pueden hacer acelerar la indicación de la cirugía de catarata en una catarata traumática. Y este es un aumento de la presión. El paciente tenía la hidratación del cristalino, generó un glaucoma facomórfico, y lo que hicimos fue darle solamente un punto a la córnea y hacer la cirugía de cataratas. El paciente se clavó una aguja, perforó la córnea, perforó el cristalino y nada más. Eso hizo que el cristalino esté intumescente y hizo un bloqueo. Y hubo que operar la catarata por eso. Esa fue una de las indicaciones de por qué operarlo en agudo o operarlo rápido. Ahora, cuando uno opera una catarata, ¿qué es lo que está asociado a la cirugía de catarata? Colocación de la lente. ¿Es importante en el contexto del trauma colocar la lente? No. En absoluto, ¿no? Entonces, depende mucho de el tipo de trauma, si van a poner la lente en el mismo momento que hacen la cirugía de la catarata, y de las capacidades de uno, las capacidades técnicas que tiene, ¿no? No solamente la capacidad de que podamos saber o no resolverlo, pero depende del horario con el que uno opere la catarata, porque si uno tiene una herida que tiene resto de cristalino, está aumentando la presión, tiene que cerrar la herida primaria, tiene que limpiar un hipema, etc. Y no tenemos cálculo de lente, no tenemos las lentes disponibles. Muchas veces en el hospital durante la residencia, ¿qué lente es? Y calcular un 20. Sabemos por qué. No teníamos ni biometría ni del ojo, ni del ojo contrario. ¿Cuál es la necesidad imperiosa de colocar una lente monopieza en un ojo que se puede posponer siempre? Ahora, si uno tiene la capacidad, tiene lente de 3 piezas, tiene un vitrectomía, puede hacer una vitrectomía, lo sabe operar, está en condición, no está cansado, que es una cirugía de esta última hora, ni después de hora. Hay trabajos que dicen que los pacientes que se operan durante los fines de semana y que los operan quienes están de guardia, por lo general muchas veces tenemos menos experiencia que los que tienen más años y ya no hacen más guardia, andan peor que los que se operan durante la semana. Nadie los publica esos trabajos porque si uno publica eso, los pacientes tienen acceso a eso y las coberturas tienen acceso a eso, entonces es contraproducente para nosotros, pero la verdad es que los pacientes andan mejor cuando lo espera alguien con experiencia en condiciones más controladas, pero eso para que lo tengan en mente. Pasa con los traumas y pasa con los desprendimientos de retina. Entonces, si el paciente tiene un buen estado general, no tenemos los equipos y los materiales, tenemos la experiencia para hacerlo, y es una herida que es corneal, limpia o esclero corneal con poco compromiso escleral, tiene ventajas. Lo operamos, sacamos la catarata, le colocamos la lente, un único procedimiento, empieza la rehabilitación visual más rápida, sobre todo en chicos, permite seguir a ver el segmento posterior, si hay otra complicación, si hay rotura, si hay un hemovitrio, lo que fuere, ¿no? Pero siempre la visibilidad es más complicada y tenemos errores refractivos bastante importantes. Ahora, los estudios, las publicaciones que hay, no hay diferencias en los resultados si uno opera la catarata y le pone la lente o realiza un implante secundario en un segundo tiempo y controla y puede tener el ojo contralateral como guía y lo hace en una situación controlada. Si no tiene soporte capsular,
sutura la lente a donde a ustedes les gusta, o coloca una lente de cámara anterior o en cada iris. La forma de resolver la falla que quieran tiene el mismo pronóstico si lo hacen de forma primaria o de forma secundaria. Ahora, muchas veces la catarata traumática no nos deja usar ninguna medición con interferometría, hay que hacerla con un ecómetro, con ultrasonido, y eso genera errores, ¿no? Entonces, primero tenemos que confiar que el ojo esté cerrado, tenemos que hacerle la ecometría, o hacerla del ojo contralateral, que el ojo obviamente que el paciente sea de metro. Muchas veces eso no pasa. Y ahora, si tenemos una herida que es corneal, limpia, biselada, que mide menos de hasta 4 milímetros, se dice que mide hasta igual o menor a 4 milímetros, generalmente esas heridas, cuando las cerramos, generan un astigmatismo de 2, 3 dioptrías. Uno puede calcular una lente en base a eso, hacer un implante primario, tiene poco riesgo de error refractivo. Ahora, si uno tiene heridas más grandes de 5 milímetros y compromiso del limbo esclerocorneal, no solamente es un problema de el cálculo de la curvatura corneal que le vamos a dar por la herida, sino además, cuando las heridas son muy grandes y uno las sutura, hay riesgo de acortamiento, el ojo se cicatriza y hay riesgo de cambio de la longitud, del largo axil del ojo. Entonces, cuando hay heridas grandes en el ojo, no solamente le cambiamos la curvatura de la córnea, sino le cambiamos la longitud del ojo. Y eso es importante que lo tengan en mente, por lo cual, incluso haciéndole con el ojo lateral, le podemos errar. ¿Cómo son los errores de las dioptrías? Por cada milímetro, ¿cuántas dioptrías? Cada milímetro de longitud axial, ¿cuántas dioptrías hay de error en la lente? ¿Cuántas? 3, muy bien. Y eso uno en el contexto de un trauma lo puede generar tranquilamente. Y después, en cuanto al tiempo para hablar con los pacientes, los trabajos, si ustedes tienen un trauma y lo esperan, pueden esperar hasta 30 días una catarata traumática, entre 5 a 30 días, y no le va a cambiar el pronóstico. Andan tan bien como si lo hacen dentro de las primeras 24 horas. Eso hay publicación, European Journal of Ophthalmology lo ha publicado eso. Ahora, ¿y le dan alguna medicación a una catarata traumática? ¿Le podés dar algún antibiótico para evitar que... Sí, ¿qué antibiótico? ¿Alguna fluoroquinolona de tercera generación? ¿Cómo cuál? ¿Como la Cipro? Bueno, ahí está muy bien, ahí está escrito. Pero, ¿qué se le da? ¿Qué escuchan ustedes cuando tienen un ojo abierto, una herida penetrante, una catarata traumática? Bueno, todo eso, no hay nada de eso publicado. La moxifloxacina, ¿no? Que no tiene conservantes. La moxifloxacina, que se llama vía oral, en comprimidos, ¿cómo se llama la medicación? Sí. El tópico, ¿cómo le llaman el nombre comercial? Digamos. ¿Y vía oral? Digamos. No, se llama Avelox. Entonces el Avelox es una única toma diaria. Y hay un problema bastante serio con la moxifloxacina. Eso fue descrito y los trabajos fueron... Primero, tópico genera activación de las proteínas lipídicas de la córnea. Disminuye la cicatrización. Eso es la metaloproteinasa corneal. Entonces, quizás clínicamente no tenga ninguna significancia en una herida penetrante, pero no es una droga inocua. De hecho, en Estados Unidos la llaman Vigatox, para la superficie ocular y la córnea. Y vía oral, si le dicen de hacerle profilaxis vía oral, el problema es que esa es una molécula que se usa en los preparados antibióticos de los feedlot para animales como los criaderos de pollos. Entonces, tenemos bastante resistencia a la moxifloxacina, a los gérmenes que nos rodean, porque estamos muy expuestos a la moxifloxacina con lo que comemos. Entonces, no es la mejor droga para dar vía oral, si lo escuchan. La Agencia Francesa de Salud, que es bastante seria en cuanto a la optimización de recursos, recomienda usar la ciprofloxacina. Obviamente que si tienen un paciente internado es mucho más fácil con una vía, si no puede usar vía oral la levofloxacina 500 miligramos. Y eso disminuye las tasas de infección. Entonces, la levofloxacina es una muy buena opción para eso.
van a leer las guías de la Sociedad Europea de Cataratas que dicen que ellos usan cefuroxima intracameral y eso ha bajado la incidencia previo al uso de cefuroxima. Acá no está disponible comercialmente como está en Europa, no está recomendada usarla intracameral, ni tampoco yo me pondría a preparar medicamentos. Si voy a usar algo intravítrea, preferiría usar en una catarata traumática algo directamente intravítrea como la Banco y la Cepta, que están mucho más probadas, que ponerse a hacer diluciones nuevas en un contexto de una urgencia o de una catarata traumática. Lo mismo con la vancomicina, también está descrito usar vancomicina y se usó durante muchos años. ¿Cuál es el problema de usar la vancomicina intracameral, intraocular, cuando se usa en el contexto de las cataratas? ¿Alguna vez leyeron la vasculitis hemorrágica oclusiva? ¿No? Hay reportes de casos de se usó durante mucho tiempo y se usa en algunos quirófanos de forma rutina al final de la cirugía catarata ponerle vancomicina intracameral, y hay un grupo de pacientes que hacen un fenómeno de hipersensibilidad con depósitos inmunocomplejos y genera una vasculitis oclusiva isquémica. Los pacientes terminan sin visión, hacen un glaucoma neovascular de la isquemia que genera. Entonces, la vancomicina resérvenla para las inyecciones intravítreas. Está reportado, hay muchos reportes de esos casos. Entonces Cepta. Banco y Cepta. La banco intravítrea en las dosis que están aconsejadas. No diluir la banco ni colocarla en la cámara anterior. Solo ponerla intravítrea en combinación con la Cepta y la Dexa. Una consulta. Sí, señora. Con respecto al tratamiento bioral que dijo levofloxacina, ¿se podría hacer ciprofloxacina 500? Se puede hacer el ciclo. Ok, Lo que pasa es que los reportes son con endovenoso. claro. Y nosotros acá, No tiene levo. ¿cómo? No hay levo acá, ¿cierto? Sí, hay, sí. Nos falta un montón de cosas, pero luego hay. No, la cuestión es que los franceses son muy estrictos, los europeos en general, pero son muy estrictos con los traumas. Nosotros enseguida los pacientes, cirugía ambulatoria, usted se pone las gotas. ¿Ustedes creen que los pacientes cumplen con las gotas? No. Entonces, lo mismo que los abscesos. Hay un hospital que sería similar al Santa Lucía, que se llama 1520, que está en París. Los pacientes que vienen con abscesos los internan y les administra el personal, la enfermería, los colirios posificados. Porque tiene mejor resultado que el paciente ande con la calle con colirios, el sol, el calor. Entonces, lo mismo pasa con esto. Los internan, los admiten y le dan 2 o 3 días de antibióticos ciprofloxacina endovenoso. Eso por otro lado. Se aseguran que lo tomen, etc. A nosotros nos pasa, a los pacientes de trauma, le indicas la levofloxacina, no lo pude conseguir, porque la RT no me lo cubrió, porque la obra social no me lo dio, porque la farmacia no lo tenía, voy a empezar mañana. Son todas cosas que uno las da por hecho, pero que influyen muchas veces en el pronóstico. Y la catarata intumescente, como veíamos recién, es una el aumento de la presión es uno de los riesgos. Otro trauma con una aguja, un aumento de la presión, y muchas veces es tan alta la presión y es tan intumescente que la cámara anterior no hay espacio. La anterior teníamos espacio en la cámara anterior, pero en este no. En este paciente está totalmente ocluido, no hay cámara anterior. Y el ojo está con presiones de 50, 60. Entonces, antes de la cirugía de catarata, antes de empezar la cirugía de catarata, esto sí es una cirugía de una catarata traumática, está intumescente, está blanca, no está amarilla, como veíamos de los pacientes seniles, como hablamos más temprano. ¿Alguna ocurrencia antes de empezar la cirugía? Empiezan así la cirugía, como está el ojo, está una piedra. ¿Qué le hacen? Había escuchado que se podía hacer como un Jack láser para que no te genere signo El de... Jack láser lo hizo la misma aguja, porque el paciente se perforó la córnea, se rompió el cristalino, ok. el cristalino está abierto y está intumescente, no hay cámara anterior. Entonces vos, por más que le haga el Jack láser, está bien pensado para una catarata que es intumescente, que vos tenés miedo que cuando abra la cápsula se abra. Sí. Se abra el síndrome de la bandera argentina o explote la cápsula. La cápsula ya está abierta. Entonces, está tan intumescente y cristalino que empujó todo el diafragma iliocristalinano hacia adelante. Y la presión está en 50, 60, el valor que quieran.
¿Qué pueden hacer para bajar la presión y empezar la catarata? Pues la catarata traumática tiene que tratar de empezar en condiciones lo más normal posible. Ya apunté. La IP no le va a hacer nada, no tenés ni ¿Se ni puede, parte se puede hacer escleral? ¿Cómo? ¿Diabo? O manitol. Le diste diablo, no pasa nada. ¿Se puede hacer la incisión escleral? Manitol le pasás y el bloqueo es tan grande y el dolor no pasa nada tampoco. Y el diablo, el paciente está con vómito, no lo tolera. ¿La incisión escleral se puede hacer? La decisión- Una trave antes de la faja. pero no tenés cámara. No tienes cámara. Lo que se puede hacer es una punción del vitrio. Se duerme el ojo con una perivulvar. ¿Lo habías dicho? ¿Vos lo habías dicho? ¿Me lo habías dicho vos? Sí, pero no. Ah, no te escuché, perdón. No susurré. Se entra con el VILAS, no hace falta ni tener un vitrectomo que drene parte del vitrio y uno después genera cámara anterior, como en este caso. Hay que desepitilizarlo porque tiene edema, la cápsula está totalmente abierta. Como ven, la cápsula directamente se abrió, se trató como si fuese el rasgo de una mandarina, pero. Y es una catarata blanda, porque es una catarata de un paciente joven. Y esa catarata sí tiene una herida tan chica en la córnea que las canas están tan alteradas. Con la medición del ojo contralateral y la ecometría de ese ojo que se hizo un implante primario y eso le controla a las 24 horas el edema y el punto por donde entró la aguja. Y como no era filtrante, era biselada la herida, no necesitó ni punto durante la cirugía. Acuérdense que muchas veces las heridas corneales, no sé si se lo han dicho antes, el mismo edema de la herida ayuda al cierre y a veces está indicado no sobre indicar los corticoides, los antiinflamatorios para que la herida siga coalesciendo, ¿no? El grado de inflamación de las fibras ayuda a que la herida se cierre. Y es un punto muy chiquitito, central, pero una herida pequeña. ¿Y esto qué tenemos acá? Es otra forma de romper el cristalino de forma directa. Y este cuerpo extraño es frecuente verlo en el polo posterior al cuerpo extraño porque es más frecuente verlo en el vitrio o sobre la retina, ¿no? ¿Ellos ya tuvieron una clase de cuerpo extraño? Sí. ¿Y por qué es más frecuente verlos en la parte posterior del ojo? Suelen atravesarlo y quedarse ahí. Porque primero son pedazos de metal con filo y a gran velocidad. Entonces el ojo entran fácilmente, perforan el cristalino y la cámara anterior y llegan fácil al vitrio y a la retina. Pero hay casos que quedan en la cámara anterior o quedan intracristalineados, como este caso el cuerpo extraño está acá, ahí. Tiene un cuerpo extraño muy chiquitito de metal, entonces lo único que hizo falta hacer fue hacer la rexis grande, que sacar el cuerpo extraño que estaba en la corteza y después continuar con una faco normal. Ahí quedó alojado. No es muy frecuente verlo, era un cuerpo extraño chiquito de baja masa, entonces frenó en el cristalino. Y además tengan en cuenta que muchos impactan en la mácula o en el polo posterior. ¿Por qué motivo? La gravedad. Pero la gravedad va hacia abajo y los pacientes generalmente, Porque está en el centro. pues a veces está mirando Sí. lo que está Se haciendo, está fijando. está fijando. ¿Y de dónde viene el cuerpo extraño? Metal. ¿Cuál es la fisiopatología más común del accidente del cuerpo extraño metálico? Y cuando están con la moradora. Con la moradora O sea, que generalmente sea un proyectil. los pedacitos los cuerpos extraños generalmente son corneales, pero intraoculares. Martillo y ¿Tornillo? ¿tuvieron clase de cuerpo extraño? ¿Quién lo dio? ¿Y qué está haciendo el paciente cuando tiene accidente con el cuerpo extraño? ¿Qué les dice? ¿Que estaba martillando? Claramente dicen que están con un cortafierro, trabajando desarmando un rulemán, una caja de cambios, o haciendo cualquier cosa que implique un martillo y un cortafierro. ¿De dónde sale el pedazo de metal? Tiene el martillo, el cortafierro y lo que sea que está. ¿Sabemos todo lo que es el cortafierro? El cortafierro es como un clavo grande así de metal que es un bisel para ir rompiendo cosas.
A lo mejor yo soy muy viejo y no se usan más cortafierros o no lo tienen tan presente, pero ¿de dónde viene el pedazo de metal? Cuando haces con el cortafierro así, Cuando sale- se- ¿De dónde viene? De la punta del cortafierro. Viene del cortafierro, muy bien. Es el material fusible, por así decirlo. El martillo, no, se marca, se puede romper el mango, pero el martillo realmente dura un montón. Y lo que están trabajando, sea un roulement, sea una caja de cambios, sea un pedazo de otro elemento duro, uno lo quiere marcar, pero no quiere que se rompa ni el martillo ni lo que uno está trabajando. Está generando una deformación generalmente controlada, ¿no? De lo que estamos trabajando. El fusible es el cortafierro, entonces el material blando es el cortafierro. Y si van a ver, muchas veces los cortafierros le faltan pedazos. Y la cola o están martillando, o en la punta están martillando, entonces se rompe y eso es lo que salta. Y uno está trabajando y está fijando, entonces por eso es que entran generalmente transcorneales o perilimbares e impactan en la mácula, en el polo posterior, porque el paciente lo está mirando, ¿no? Y eso genera cataratas, generalmente está involucrado el cristalino, son traumatismos de mucha potencia. No hace falta a los cuerpos extraños, si bien es una urgencia y hay que operarlos cuanto antes, ponerse a operarlos, lo mismo que la catarata, sin los elementos, sin la técnica y en condiciones no óptimas, es mejor cerrar el ojo, darle antibióticos, ponerle intravítreas, antibiótico vía oral, es lo que hicieron, por ejemplo, en la guerra en Irak. No tenían como forma de solucionarlo, son heridas, si bien son heridas de mucha mayor potencia y temperatura que el cortafierro, con lo cual se especula que tanta temperatura y tanta velocidad esterilice los metales, entonces entran con menos incidencia de infección. No obstante lo cual, tenían buen pronóstico, mejor pronóstico si uno difería, le cerraban el ojo, le daban antibióticos y se operaba en un hospital o volvían a su base donde tenían un hospital con cirujanos, con mejores equipos entrenados, que operarlos en el campo de batalla en agudos sin elementos. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y esta es una catarata. ¿Qué tiene particular esta catarata? En el contexto de un cuerpo extraño. ¿Qué le ven? ¿Algo raro? Son depósitos menos naranja. Este es un cuerpo extraño que quedó mucho tiempo y hace lo que se llama siderosis por el metal, ¿no? Y así se ve. Los pacientes tienen un compromiso de la retina, de la úvea, y se ven ese cambio de coloración del iris y esos depósitos amarillento naranja en la cápsula. Y este es un cuerpo extraño que está dentro del ojo, dentro del cristalino. Y hacer nada es una conducta, si bien los cuerpos extraños hay que sacarlos, es siempre una conducta, y a veces, incluso cuando hay cataratas traumáticas que generan cuerpos extraños que son no metálicos, vidrios, plásticos, se pueden dejar en el cristalino de gente joven o cuando la catarata es pequeña, porque cuando la catarata es pequeña y se genera una catarata pequeña por una herida penetrante chica, no hace falta operarle, muchas veces se cicatriza la cápsula y la cicatriz no compromete el eje y uno puede esperar la fibrosis en la cápsula y la catarata va a avanzar lentamente. Entonces, si tienen una herida penetrante con una catarata muy localizada, sean pacientes, se puede seguir la catarata y no necesariamente necesita cirugía, muchas veces se localizan con una fibrosis. Lo mismo que si hay un pequeño cuerpo extraño intracristaliniano, que es raro de ver, pero pueden ser pedazos plásticos o de vidrio, que es lo que pasó con la historia de las lentes intraoculares, que como sabrán, los aviadores volvían con pedazos de plástico dentro del ojo y se toleraban, ¿no? Lo mismo que en los pacientes cuando son jóvenes. A veces hay cataratas traumáticas en pacientes pediátricos y el cristalino tiene una capacidad de deshidratarse que es mayor en los adultos, entonces se puede esperar y fíjense cómo esta catarata con el paso del tiempo resolvió en vez de empeorar. Entonces hay que ser paciente con las cataratas cuando no tiene indicaciones de urgencia. ¿Y esta es una catarata de qué tipo? Contusa, ¿no? ¿Por qué se ve así la opacificación?
en forma petaloide o como le dicen. Entonces, ¿Por qué en roseta? ¿Por qué creen que es roseta? Digan lo que quieran. Es el momento para equivocarse. Por la disposición de las fibras o tal vez por el movimiento, tal vez. Muy bien, Ricardo. O sea, en las cataratas contusas, en los traumas contusos, la energía viaja como en un accidente de auto, ¿no? Entonces las ondas de propagación de la energía hace que se mueva el vitrio, y el vitrio, si se acuerdan, está el canal de Cloquet, que se une, que va desde la papila hacia la parte posterior, y la inserción de las fibras es de esta manera. Entonces el tironeamiento anteroposterior genera esta forma del cristalino. Los traumas contusos, por supuesto, es menos frecuente ver, no van a ver pedazos de cristalino, aunque también puede explotar el cristalino, la cápsula posterior puede abrirse, puede romperse en el contexto de un trauma contuso de mucha energía, pero generalmente el pronóstico depende también de las demás estructuras, cómo están comprometidas. Ahora ya no tenemos una herida penetrante en la córnea, en la esclera o en el limbo, sino tenemos compromiso del ángulo, si hay un receso angular, o si hay roturas de la versa rasa, o si hay roturas a nivel del nervio óptico, o si hay roturas coroideas, o si hay prolapso vítreo desde el polo posterior hacia la cámara anterior, y obviamente de la inflamación y de la presión, ¿no? Entonces, son las demás factores a tener en cuenta a la hora de ver una catarata contusa, y esto es una ecografía y una VM de cómo los traumas, si tienen la suficiente energía grande, porque puede generar la catarata petaliforme, pero también puede abrirse la cápsula posterior. Y es por eso que decías de la disposición de las fibras, cómo corren en el vitrio. Y esa es la forma que tiene. Esta es una catarata traumática en un paciente que además tuvo que hacer una IP quirúrgica por el aumento de la presión. Y esta catarata en roseta tiene rotura del ángulo, la catarata, diálisis, por lo cual se le puso una catarata blanda, pero con un anillo de tensión capsular. Piensen en la cirugía de catarata que el paciente, el compromiso celular va a hacer que muy probablemente el paciente tenga una luxación a futuro de la lente. Un paciente joven que tiene 30, 40, 50 años más, incluso si podrían decir acá, lo incorrecto es poner una lente monopieza. Habría que haber no solamente puesto la lente el anillo de extensión, sino una lente de 3 piezas, que debería ser la indicación de rutina en todo catarata traumática. Y esta es una catarata contusa, que se rompió la cápsula y el paciente no se operó. Entonces, lo que decíamos, ¿qué pasa con las proteínas cuando quedan flotando en el ojo? Y se absorben. Y el paciente, las cápsulas se soldaron juntas, se fibrosaron juntas, y ya ahí no había más catarata, había solamente una fibrosis de las dos cápsulas con los restos de las proteínas. Entonces, ven que está abierta acá, tiene una diálisis ahí, pero no hay más cristalino. Entonces lo que hicimos fue abrir solamente las dos cápsulas, y como tampoco tenía buena fijación en el receso, usamos Coletex para fijar la lente. No hay muchas opciones. Pueden usar las opciones que quieran, como habíamos hablado antes. Pueden poner la lente que quieran. Lente de cámara anterior es difícil porque el iris también está roto. Lo mismo que de fijación iridiana. Pueden usar la fijación escleral con el método que quieran, o pueden intentar el sulcus sin fijación si se sienten cómodos o si tienen suficiente receso. Y acá, ¿qué ven? Una solución. ¿Tiene una urgencia? No. Sí, ¿Le aconsejarían algo a un paciente que tiene este cristalino subluxado? ¿Se le aconsejaría? Sí, Un IP. Un IP puede ser, sí. Porque un IP es muy bien pensado. Porque se puede bloquear. Eso fue lo que pasó con este paciente, que estábamos en la residencia y se nos caía la baba para operarlo.
porque era al principio que se veían los videos en YouTube y poner los ganchitos y entrarle, hacer el arrexis. Le pedimos los prequirúrgicos, era un viernes, lo anotamos para el lunes, y el domingo vino así. Con el cristalino en la cámara anterior, la misma presión, 60, no hay ningún sentido poner tampoco manitol y hacer la mía, lo mismo que el otro caso, nada más que el cristalino en la cámara anterior, y todo lo que habíamos planificado de hacer para parecernos a Altamed, terminó haciéndolo otro compañero de guardia, y le llevó a la cirugía y lo único que hizo fue un parto total. Así que se acabó la cirugía. Entonces, a veces no conviene no dilatarlos a estos pacientes, no dejarlos atropinizados, no darles dilatador y que no duerman boca abajo. Porque, como bien dijiste, Peri, se pueden bloquear. Lo mismo, incluso pacientes que tienen cristalino flotando en el polo posterior, que son cataratas traumáticas, se luxa el cristalino completamente y que hay que operarlo, ¿no? Y a veces estos casos de pacientes que se luxa el cristalino tienen otras heridas en la retina o tienen lesiones previas que a veces ni conviene operarlo y pueden quedarse con el cristalino flotando. Pero por lo general la indicación es operarlo para evitar también, aunque el paciente no tenga pronóstico visual, para que no hagan un bloqueo angular, pues el cristalino flota y viene para la cámara anterior. Entonces, la catarata traumática es la causa más frecuente de catarata unilateral en menores de 40 años. Cuando ven la catarata es lo menos importante, hay que buscar otra cosa, que no tenga DPA, que no tenga daño en el nervio óptico, que no tenga roturas del iris, roturas del cuerpo ciliar y de la uvea en su conjunto. Controlar siempre la presión, mirar el ángulo y la cirugía en el primer término, en el segundo, o con implante en el primer término, en el segundo término va a depender de ciertos factores, pero tengan en cuenta que el astigmatismo se va a modificar, el largo axil del ojo se va a modificar y hablen siempre con el paciente de que los ojos con trauma tienen más incidencia de glaucoma en ese ojo y en el ojo contralateral, por lo cual tienen riesgo de desarrollar neuropatía óptica glaucomatosa, tiene más riesgo de tener lesiones retinocoroideas y son pacientes que el ojo nunca va a quedar igual, no se apuren para operarlo de catarata, primero controlen las demás lesiones. Eso es todo. ¿Cuál es la relación milímetro-astigmatismo? Que tu compañera es Uno, una tres. experta en biometría. Cada milímetro es un 3 dioptría. dioptrías. Perfecto. Por eso la posición en la catarata en general, la posición efectiva de la lente es más importante que el astigmatismo en el cálculo de la lente. Vos le errás en el cálculo de la lente en el largo axil y le errás por muchas dioptrías. En cambio le errás a la curvatura corneal y perdona mucho más. En términos generales, ¿no? Por supuesto, si estamos poniendo una fácula reflectiva y le errás en la curvatura corneal, también va una dioptría, media dioptría para el paciente es un montón. Pero el largo axil es fundamental porque cambia la posición. Gracias.